Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo. Está en nuestros estudios el economista Wilmer Chuquilín Madera. Él es subgerente de Programación e Inversión Pública del Gobierno Regional de Cajamarca. Economista, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Economista, a través de los diferentes medios de comunicación, incluso los ministros en Lima, luego de haberse presentado algunos proyectos para obtener el presupuesto, se manifiesta pues de que no hay una cartera de proyectos en el gobierno regional de Cajamarca. Desde la sugerencia en la cual usted está a cargo, ¿nos puede indicar hasta el momento cuál es la cartera de proyectos a nivel de preinversión, que es su responsabilidad de verlo? ¿Tenemos hasta este momento ya como gestión del presidente Gregorio Santos o es que no se ha avanzado? Sí, mire, ya tenemos lo que podemos considerar una cartera importante de proyectos en diferentes niveles. Tenemos, si sumamos lo que hemos venido haciendo en proyectos de inversión pública, en formulación, en evaluación y declarados viables, ya tenemos a la fecha un monto total de 933 millones de soles en proyectos de inversión pública. O sea, proyectos por un monto de más de 900 millones de soles. Exacto. De ese grupo ya tenemos viables un paquete por 285 millones y la diferencia están ya proyectos que se han formulado, se han presentado a OPI, han sido evaluados. Hay algunas recomendaciones que hay que incorporar en los estudios y en el corto plazo ya tendríamos esa cartera importante de esa suma que le manifiesto en proyectos listos para ser ejecutados. Esos proyectos ya viables o de manera general, ¿en qué rubro son? Eso es un tema interesante que usted me pregunta. Lo que se ha procurado hacer durante todos estos años es tener una cartera variada de proyectos. Es así que tenemos en casi todas las funciones, en todos los sectores, tenemos proyectos ya identificados. Tenemos, por ejemplo, proyectos en agricultura, tenemos proyectos en carreteras, en transporte, tenemos proyectos en salud, educación, en energía, en medio ambiente y sobre todo en turismo, por ejemplo, un sector que durante las últimas gestiones no se había atendido. Durante toda la vida, por así decirlo, del gobierno regional, teníamos solamente un proyecto de inversión pública de turismo. Sin embargo, en esta gestión ya tenemos proyectos importantes, tenemos a la fecha 5 proyectos identificados, formulados, tenemos 2 ya viables en Poroporo y en Cunturuasi. O sea, Poroporo y Cunturuasi ya están viables. Están viables, listos para ejecutarse. Y tenemos 3 más que están en proceso de revisión y en levantamiento de observaciones para que en el corto plazo, como lo vuelvo a repetir, ya estén viables y listos para empezar a hacer su expediente técnico y su ejecución. Cuando usted manifiesta durante la historia de los gobiernos regionales el interés de las autoridades regionales por poner en valor los lugares turísticos, considerando que el turismo es una actividad económica muy importante y ecológica, ¿no? ¿No ha habido una intención de las anteriores autoridades de poner en valor nuestros sitios turísticos? Lo que yo le manifiesto en realidad de acuerdo a los hechos, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han encontrado, ¿qué puede deducir? Como le digo, o como se dice, vamos a los resultados. Los resultados es que tenemos un solo proyecto durante toda la vida del gobierno regional. Eso quiere decir un solo proyecto. ¿Recuerda qué proyecto? Sí, fue un proyecto para fortalecer las capacidades de todos los operadores turísticos de la región. Taxistas, centros de información, restaurantes. En eso consistía ese proyecto. Pero no hubo en todo caso de ir más allá, ¿no? Eso es importante definitivamente, ¿no? Ir fortaleciendo capacidades a los operadores, pero poner en valor nuestra riqueza turística que tenemos, ¿no? Eso no encontramos. Lamentablemente fue descuidado y gracias a Dios en esta gestión sí se está dando prioridad a ese tema, ¿no? De poner en valor los muchísimos recursos turísticos que tenemos y que tenemos que explotarlo porque, como usted acaba de decir, el turismo es una de las actividades muy importantes que no contaminan y que genera muchísimos ingresos, sobre todo a las familias que se localizan en áreas circundantes a donde está el recurso, ¿no? Claro, mueve todo. Transportistas, los artesanos. Entonces, lo que cuestionan en Lima hace unos días, salió a decir el ministro Silva Martinot, de que el gobierno regional de Cajamarca no se preocupa por impulsar el turismo. ¿Cómo califica usted esas afirmaciones con lo que nos está explicando en este momento? Bueno, la verdad que no se ajusta a la realidad.
yo creo que es una falta de información. ¿Ha mentido al país? ¿Podemos decir así? Porque si no, si dice una afirmación que no es cierta, claro, está mintiendo claro, al país, ¿no? Exacto. O sea, y eso pasa porque uno o no se quiere ver, porque la información que nosotros manejamos es información pública, está colgada en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía. Ajá. Si uno quiere, cualquier persona que tenga interés puede consultar esta base de datos. Y lo pueden encontrar, es información pública. Y puede darse cuenta de que el Gobierno Regional de Cajamarca tiene en cartera en estos momentos 5 proyectos y 3 más que están en idea de proyecto, que se están haciendo los TDR, se están formulando también los estudios. Usted nos manifestaba los proyectos de Poro Poro en Santa Cruz. Sí, exacto. UDIMAC, ¿no? Y Conturhuasi en San Pablo. Exacto. Aproximadamente a cuánto será la inversión si es que se logra conseguir el presupuesto. Entre los dos tenemos más o menos un presupuesto de 14 millones. 14 millones. ¿Lo cuentan con ese presupuesto? Es otro tema. Lamentablemente, muchos de estos proyectos que se están declarando viables, mucha de esta cartera de cerca de 1.000 millones que vamos a tener, no tendría el financiamiento para su ejecución. No tenemos los recursos para la ejecución. En un momento conversábamos de que el presupuesto del gobierno regional es de alrededor de los 100 millones de soles. 100 millones para este año, sí. Entonces, si yo tengo una cartera de 1.000 millones, ¿cómo hago para poder ejecutar esta cartera? ¿Cómo se hace para ejecutarlo, no? Entonces, ya llegamos a un punto en el que nos enfrentamos con este terrible problema de no tener recursos para ejecutar todo aquello que hemos identificado como necesidad, ¿no? Entonces no se justifica, o sea, no hay razones de que el gobierno central a través del Ministerio de Economía o los demás ministerios recorten el presupuesto al gobierno regional, porque se está recortando de manera sistemática desde cuando iniciaron la gestión, ¿no? Sí, pues eso es lo que se está viendo, que en realidad hay una reducción paulatina en la cantidad de recursos que le están asignando al gobierno regional. No hay ninguna razón, porque muchos de estos proyectos de los que estamos hablando, de estos 163 que tenemos ya a la fecha, casi todos tienen o han sido identificados porque realmente van a resolver problemas muy urgentes. Entonces, si no los ejecutamos, estamos postergando una necesidad ya identificada, ¿no? Y que cuando uno va a hacer un proyecto, generalmente la gente lo identifica como el inicio, claro, de una posible solución a ese problema. Y cuando ven de que luego no se puede ejecutar, claro, porque pasan los tiempos. Sí, vemos que en realidad todavía esa desesperanza que hay en la gente se incrementa, ¿no? Y no es porque el gobierno regional no quiera atender a esa necesidad, sino que lamentablemente lo que estamos experimentando es que no estamos teniendo los recursos para poder ejecutar los proyectos que estamos formulando y evaluando y teniendo ya en cartera listos para ejecutarlo. Vamos a ir, economista, a una pausa comercial y retornamos con esta entrevista que nos parece interesante darle a conocer a la población, ¿no? Continuamos con el economista Wilmer Chuquilín Madera. Él es subgerente de programación e inversión pública del gobierno regional de Cajamarca. Nosotros le hemos invitado acá a Enfoque Informativo para que nos dé a conocer qué está haciendo la gestión regional en el tema de la cartera de proyectos o banco de proyectos, ¿no? Para que de esa forma se pueda solucionar muchos de los problemas de la población, ¿no? Y ahí tenemos definitivamente que ir trabajando en
en el cierre de brechas. Tema de infraestructura vial, tema educativo, salud, el apoyo al agro, que se tiene que ir trabajando y que eso se resume definitivamente en disminución de la desnutrición crónica, de disminución de la pobreza, el acceso a la educación, el acceso a la salud y de hecho se tiene que ir trabajando en ese sentido. Economista, usted manifestaba en que se están formulando proyectos en función a las necesidades, a resolver problemas. En el sector del agro, que es un problema histórico, abandonado históricamente por todos los niveles de gobierno, y lo continuamos desde el gobierno central, ir fortaleciendo sus actividades productivas. En ese sector, ¿qué nos tiene que presentar en este momento? ¿Existe proyectos en cualquiera de los niveles, en este caso a nivel de perfil, para apoyar al sector agropecuario de la región? Mire, el sector agropecuario, así como el turismo, la educación y la salud y energía también, son los sectores que ha priorizado esta gestión para atender. Ya. En el caso del riego, a diferencia de lo que se ha venido haciendo en gestiones anteriores, esta gestión se ha preocupado por atender un problema que, si bien es cierto se había identificado, no se estaba haciendo nada al respecto, y ese es el tema de cómo asociamos a la gente para que pueda tener mejores condiciones de negociar, ya sea una compra o una venta, la compra de insumos o la venta de sus productos. Entonces, los proyectos que estamos formulando en estos momentos, la oficina de la Unidad Formuladora de Desarrollo Económico tiene ya identificada toda una programación multianual de más o menos 100 proyectos de riego. 100 proyectos de riego. Tenemos 100 proyectos de riego identificados en lo que nosotros denominamos un programa regional de riego. Ya. Este programa se está formulando, cada uno de estos 100 proyectos son componentes de este programa. Tenemos ya avanzado, por lo menos tenemos identificados cerca de 35 proyectos que ya están formulados. De esos 35 proyectos tenemos 16 que ya están aprobados. 16 listos para ejecutar. Para ejecutar. ¿A qué nivel? ¿A nivel de expediente? A nivel de perfil viable. Ya. Y tenemos un grupo que ya se están formulando los expedientes técnicos. Ya se está avanzando. Exacto. Estos proyectos, ¿qué incorporan? El tema de asociatividad, como conversamos, el tema de el riego por aspersión, o riego tecnificado, o riego por goteo, porque lo que estamos viviendo ya en estas últimas décadas es que el agro peruano y también el agro mundial está sufriendo lo que llamamos el estrés hídrico. La cantidad de agua que está disponible en las fuentes de agua se está reduciendo. Eso significa y eso amerita que hagamos proyectos que hagan un uso eficiente del agua. Entonces, los proyectos que estamos desarrollando, estos 100 proyectos, son proyectos justamente para incorporar riego tecnificado. Inversión multianual. Sí, exacto. Esos 100 proyectos van a ser distribuidos en varios años, por eso se denomina multianual. Entonces, son proyectos que sí van a lograr un impacto en los lugares donde se están construyendo. ¿Por qué? Porque también antes lo que se hacía era hacer para cada sistema de riego un proyecto. Y eso generalmente no tenía el impacto regional que quisiéramos. Lo que se está haciendo ahora es agrupar a varios sistemas de riego e incorporarlos en un solo proyecto. De tal manera que si yo ejecuto un proyecto con varios sistemas, sí voy a tener un impacto mayor en la cantidad de producción, exacto, en la compra de insumos, finalmente un impacto en los ingresos de las familias. Hay dos temas que quisiera que nos explique este economista. El tema de, para impulsar estos proyectos, el problema del estrés hídrico amerita una responsabilidad de las autoridades de la población de proteger nuestra cabecera de cuenca, ¿no? Y hacer una gestión del agua en la cuenca. Y lo otro, ¿qué problema social se solucionaría con ponerle riego tecnificado a la familia? Pero entiendo de que también hay que asesorarla para que incluya en su cultivo productos rentables económicamente en el mercado. Exacto. Miren, justamente la idea de formular un proyecto dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública es que nosotros impulsemos proyectos que van a ser rentables. Correcto. No solamente para el gobierno, sino rentables también para las familias. Correcto. En ese sentido, si nosotros en la etapa de formulación y en la etapa de evaluación
identificamos que un proyecto está incorporando cultivos que no son rentables, se hacen las recomendaciones para que en el proceso de ejecución y la implementación del proyecto se incorporen nuevos cultivos y haya cambio de la cédula de cultivo que la denominamos, para que finalmente resolvamos el problema de fondo, que es el problema de los bajos ingresos de los agricultores, y que la agricultura realmente sea una actividad que le permita a la familia sostenerse, porque lo que estamos viendo es que en el sector rural la agricultura es una actividad de sobrevivencia, ¿no? Que le permite a la familia simplemente autosostenerse y no tiene lo que denominamos el excedente para que se comercialice y tenga un ingreso adicional. Lo que queremos ahora es que realmente la agricultura se convierta en una actividad rentable y que le permita al campesino, a la persona rural, al agricultor, salir de la pobreza, ¿no? En ese tema, si tenemos mayor producción, ¿estaremos atacando el tema de la desnutrición y de la pobreza? Claro. Mire, la idea de armar proyectos también amerita, digamos, la posibilidad de hacer varias intervenciones de tal manera que pueda lograr yo un efecto mucho mayor de que si yo planteo proyectos individuales. En ese sentido, por ejemplo, respondiendo también a su pregunta anterior, sí. Nosotros lo que tratamos de hacer es asociar en una región intervenciones de diferentes sectores, intervenciones a través de carreteras para poder llegar a las zonas, proyectos de agricultura para poder desarrollar la agricultura, sí, proyectos de reforestación. Estamos tratando de asociar los proyectos de riego con los proyectos de reforestación, porque justamente queremos no solamente atacar el problema del estrés hídrico con el riego tonificado, sino también con reforestación y con medidas de adaptación al cambio climático, para que no tengamos los problemas de que el agua vaya disminuyendo paulatinamente. Entonces, se está procurando hacer lo que se denomina los comos de proyectos. Los comos de proyectos son proyectos de diferentes sectores que juntos logran mucho mayor impacto, ¿no? en generar cambios en la población desde el punto de vista social o económico, ¿no? Y habrá que cuidar las zonas de los colchones acuíferos, ¿no? Ante la voraz intervención de las pretensiones de las empresas mineras, ¿no? De ubicarse justamente en esa zona. Claro, ahí lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos de acá al futuro. ¿Queremos campamentos mineros abandonados o queremos zonas donde haya desarrollo de la agricultura? Lo que estamos decidiendo es que si hay muchas familias ahí asentadas que necesitan desarrollar una agricultura rentable, entonces vamos a llevar los proyectos de riego tecnificado a esas zonas asociados con los proyectos de carreteras, con los proyectos de reforestación, y tener espacios en el que permitan desarrollar una economía rural exitosa, ¿no? Ahora, el tema, bueno, de las carreteras y, por supuesto, la propuesta, de acuerdo a los proyectos que ustedes están evaluando, en ir, no sé, renovando la infraestructura educativa, preferentemente rural, de las instituciones educativas, como también en salud, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Mire, en lo que es educación, otra decisión importante de esta gestión es que se intervengan también a través de redes educativas. Antes se hacía un proyectito para un colegio, o un proyectito para un jardín. O para un aula. Para un aula. Lo que estamos haciendo ahora es identificar redes de educación y armar un proyecto para esa red, para la mitad o para la red completa. Entonces estamos sacando proyectos, lo que denominamos paquete de proyectos, que incorporan 15, 16 centros educativos en un solo proyecto. Eso lo que finalmente va a generar es que, por ejemplo, yo tenga mucho mayor impacto, que ya conversamos, tema de que yo abarato costos, el tema de que yo puedo hacer atractivo para que empresas que tengan muchísima solvencia técnica se interesen en ejecutar un proyecto en Cajamarca, porque puede pasar, o está pasando, que una empresa solvente no se interesa por ir a ejecutar un proyectito, un jardín en la zona rural. Pero si yo le doy un paquete de 16, de 20 colegios, las empresas más solventes del país van a venir y van a ejecutar los proyectos, y vamos a tener
proyectos ejecutados sin ningún problema. Claro, economista, lo que siempre has instilado y los que venimos de las instituciones educativas rurales, somos testigos de ello, que se construye infraestructura, pero no se considera, por ejemplo, mobiliario, no se considera el centro de cómputo, mucho menos los laboratorios o o un auditorio. Sobre ese tema, ¿cómo están planteando la construcción o los mejoramientos de estas instituciones educativas que se ubican en la zona rural y de hecho también en las ciudades, ¿no? En ese sentido, lo que se está haciendo es apegarnos a lo que dice la norma. La normativa para la construcción de locales escolares es clara en la cantidad de ambientes, tanto en las aulas como en los ambientes administrativos o complementarios que la denominamos. En ese sentido, en el proceso de evaluación somos muy estrictos en que, aun cuando sea la zona alejada, sea rural, aun cuando sea así, tenga y incorpore todos los componentes que debería tener un centro educativo para funcionar de la manera más óptima. En ese sentido, todos los colegios que estamos aprobando, todas las instituciones educativas que se están aprobando, incorporan todos los ambientes, son proyectos que denominamos proyectos integrales. Incorporan las bibliotecas, las salas de cómputo, las computadoras. Si no tienen energía, a través de paneles solares o a través claro, de otros mecanismos, a través de generadores eléctricos, pero lo que se busca es que los proyectos sean integrales. Antes simplemente se hacían aulas y tenemos todo un problema en Jaén, en Chota, de proyectos que se vienen ejecutando desde 7, 8 años atrás, que solamente incorporaban aulas. Así es. Y desgraciadamente las gestiones anteriores no se preocuparon por concluir estos proyectos, pero lo que se está haciendo ahora es corregir. Estamos ya, como le vuelvo a repetir, identificando proyectos que tengan todos los componentes que deberían tener para que funcione de manera ¿Cuántos óptima. paquetes de proyectos más o menos en educación se estará armando? Hasta este momento tenemos 14 paquetes de proyectos. 14 proyectos. ¿Qué significará cuántas instituciones aproximadamente? Estaríamos hablando, si son 15, por lo menos sus 200 instituciones que se van a intervenir de manera integral. De manera integral, exacto. Muy bien, economista Wilmer Chuquilín Madera, gracias por venir. Les vamos a seguir convocando en los próximos programas, ¿no? Para que nos vaya informando cuál es el avance, ¿no? de la incorporación a la cartera ya de proyectos viables durante los próximos meses. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien, fue el economista Wilmer Chuquilín Madera, subgerente de Programación e Inversión Pública del Gobierno Regional de Cajamarca. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información.